fuerzas. Aleluya, gloria a Jesús. Los voy a invitar que vayan a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito Jesús. El tema de este día, el proceso de Dios en mi vida. Gloria a Jesús. Yo no sé por el proceso que tú estés pasando, pero el proceso por el que tú estás pasando no es el mismo por el que yo estoy pasando. Cada uno, Dios nos da procesos diferentes. Gloria a Jesús. Cuando lo tengan, responden con un amén. Gloria a Jesús. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la obra en nosotros, amados hermanos, no la va a dejar a medias. Él la perfeccionará hasta el día en que Él venga, amados hermanos. Estamos aún caminando en ese proceso. Estamos caminando en ese proceso. Y el que ha de venir aún no ha venido. Así es que nos seguimos perfeccionando. Él nos sigue perfeccionando. No te quejes por el proceso por el cual estás pasando. No te quejes, no murmures, porque es Él el que lo ha permitido que tú lo pases. Aleluya. Pueden sentarse, amados hermanos. Cada uno pasamos por procesos diferentes. No todos los procesos son los mismos. Para poder obtener el aceite del olivo, no solamente ver aquel fruto en aquel árbol y ya el aceite está ahí. Para que ese aceite sea perfecto, para que ese aceite sea de buena calidad, necesita pasar por un proceso. Y el proceso no es fácil. Los procesos no se pueden saltar. No podemos saltar las etapas, porque entonces el proceso final no será de calidad. El proceso final no será lo esperado si nosotros nos saltamos una etapa de aquel proceso. Tenemos nosotros que enfrentarnos a cada una de las etapas que es necesario pasar para poder llegar al proceso final, para poder llegar a la materia final, a la esencia, a lo que Dios quiere sacar de nosotros. Pero si nosotros nos queremos saltar esos procesos, Dios no podrá perfeccionar la obra en nosotros. Él no lo podrá hacer porque quizás muchas veces nosotros queremos ayudarle al Señor. Muchas veces queremos darle la mano cuando estamos pasando por aquella situación, por aquella dificultad, y le queremos ayudar a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para ayudarle a Dios cuando Él ha dicho esto quiero hacer contigo? Y si Él lo ha dicho, Él lo hará con cada uno de nosotros. El apóstol Pablo decía en Filipenses 3:13 al 21, hermanos, ¿quién era el apóstol Pablo, amados hermanos? Era un hombre que decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Qué significa eso? Que él estaba siguiendo las pisadas del maestro y él sabía que cada día se parecía más a Jesús, porque nos invitaba a que nos pareciéramos a él. Pero escucha lo que el apóstol Pablo aún dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda a lo que está presente. Aún el apóstol Pablo decía: yo no pretendo haberlo alcanzado todo. ¿Qué quería decir con esto el apóstol Pablo? Yo no soy perfecto. Yo aún no he llegado a la perfección, porque aún no se ha llegado el momento. Dice la palabra de Dios que cuando le veamos cara a cara, entonces nos pareceremos a Él. Cuando estemos enfrente al Maestro, es entonces cuando nos vamos a parecer a Él. Y es cuando vamos a alcanzar la perfección de Cristo. Estamos aún caminando en ese proceso. Aún vamos tras esa meta. Aún no lo hemos alcanzado todo. Aún todavía falta mucho, amados hermanos. Y sigue diciendo: así que todos los que somos perfectos, decía, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí
y mirad a los que sí se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Dice el 19, el fin de los cuales será perdición, cuyos dioses es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Muchas veces nos estancamos. Dios nos lleva por procesos y muchas veces nos estancamos quejándonos y nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me está pasando esto? Porque muchas veces nuestros ojos espirituales están cerrados. Muchas veces nuestros oídos espirituales se han cerrado y ya no escuchamos la voz de Dios, porque a pesar del proceso que tú estés pasando, Dios está ahí. No importa cuál sea, no importa en la situación que te encuentres, pero si Dios te metió en ese proceso, Él está ahí. Él está ahí dándote las fuerzas. Él está ahí ayudándote. Él está ahí fortaleciéndote. Y si Él te metió en ese proceso, Él te va a sacar en victoria. Cuando Dios nos mete en procesos, Él nos saca en victoria. Nada se queda a medias. Nada se queda ahí. Él termina lo que comenzó en nosotros. Él termina y perfecciona cada día en nuestras vidas la obra que Él comenzó en nosotros. Porque lo que Él comenzó en nosotros lo terminará. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Si Él te dio una palabra, Él cumplirá esa palabra en tu vida. Esa palabra se cumplirá. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Eso yo no lo sé, porque no depende del hombre, no depende de cuán rápido yo quiera esa respuesta. Depende del día y de la hora que Él ha señalado para darte la victoria, para darte la respuesta a lo que estás esperando. Aleluya, bendito el nombre del Señor, bendito para siempre. El rey David decía en el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El rey David estaba más que seguro de que Dios había comenzado una obra en él y que esa obra sería terminada. Y le dice aún, no desampares la obra de tus manos. ¿Quiénes somos la obra de las manos de Dios? ¿Quiénes somos la obra de las manos de Dios, amados hermanos? Somos cada uno de nosotros la obra de sus manos. Oh, aleluya. Y cada uno, Dios nos está formando de una manera diferente. No a todos nos va a dar la misma forma. A uno nos va a dar una forma de vaso, quizás a otro forma de vasija diferente, con decoración, qué sé yo. Pero tu vasija no es la misma que la mía. Y si tú quieres que esa vasija sea perfeccionada, que esas cosas carrasposas que han quedado ahí sean lijadas, debemos de someternos al proceso. ¿De que va a doler? Sí, va a doler. ¿De que duele el proceso? Sí, duele. Nadie dijo que no iba a doler. ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías? El Señor manda a Jeremías y le dice, Jeremías escucha la voz de Dios y le dice, Jeremías, ve a casa del alfarero porque ahí quiero mostrarte algo. Ve a casa del alfarero porque ahí te voy a hablar. Y Jeremías, muy obediente, va a casa del alfarero. Dice en Jeremías 18:3-6, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Yo me imagino aquella rueda grande en el que aquel alfarero pacientemente estaba trabajando con barro en sus manos. Y Jeremías llega a aquel lugar y le dice, y la vasija, y descendí a casa del alfarero, y aquí que trabajaba sobre la rueda. Pero ahí pasó algo en ese momento. Y dice, y la vasija del barro que hacía se echó a perder en sus manos. Y el alfarero volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo,
Miren qué maravilloso, es que nuestro Dios es perfecto, nuestro Dios no se equivoca y le dice: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Miren qué maravilloso. ¿Cuántos queremos ser barro en las manos del alfarero? ¿Cuántos queremos ser barro en las manos del alfarero? Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabes? Muchas veces venimos aquí al altar, nos arrodillamos, le decimos al Señor: haz de mí lo que tú quieras. Haz de mí lo que tú quieras. Yo quiero ser barro en tus manos. En este momento que sentimos la presencia de Dios, sentimos la gloria de Dios en nuestras vidas, le decimos: haz de mí lo que tú quieras. Pero cuando estamos en el proceso, comenzamos a renegar. Cuando estamos en el proceso, comenzamos a murmurar. ¿Y qué de aquellas palabras cuando le dijimos al Señor: haz de mí lo que tú quieras? Se nos olvidó que le dijimos al Señor que queríamos ser barro en sus manos. Se nos olvidó que le dijimos: moldéame a tu imagen. Muchas veces necesitamos que nuestro carácter sea moldeado. Muchas veces necesitamos pasar por procesos para crecer en áreas que el Señor nos quiere ver crecer. Pero muchas veces nuestros ojos espirituales se han cerrado, nuestros oídos se han cerrado y no podemos ver más allá de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Hay dos tipos de procesos, amados hermanos. Los procesos provocados por Dios, los procesos en los que Dios nos mete y los procesos en los que nosotros mismos nos metemos. Pero hermana, ¿cómo puedo yo saber si el proceso que estoy cruzando ha sido provocado por Dios o yo me metí en ese proceso? ¿Cómo yo puedo saber si es Dios el que me ha metido en ese proceso? Muy sencillo. Cuando Dios te mete en los procesos, Él te sacará de ellos y vas a crecer. Cuando tú llegues al final de ese proceso, no serás el mismo. Cuando tú llegues al final del proceso, no serás el mismo. Porque cuando iniciaste solamente era barro, pero cuando el proceso termine eres una vasija en las manos del alfarero. Cuando tu proceso termina, tú has crecido espiritualmente. Tú has avanzado, tú has aprendido, tú has madurado. Cuando terminas ese proceso, terminas mejor, no terminas siendo peor. Terminas siendo mejor delante de Dios, delante de las personas. Amén. Pero cuando nosotros nos metemos en los procesos, perdemos más de lo que teníamos cuando iniciamos ese proceso. Cuando nosotros nos metemos en procesos, perdemos mucho, amados hermanos. Bajamos espiritualmente, perdemos otras cosas. Podemos ver el ejemplo de David. Cuando David se enfrenta a Goliat, ¿será que se metió él en ese proceso o Dios lo metió en ese proceso? Lo metió Dios en ese proceso. Cuando David se enfrenta a Goliat, Dios lo mete a ese proceso. ¿Por qué? Porque él obtuvo la victoria. Él derrotó al enemigo. El nombre de Jehová fue glorificado. El nombre de Dios fue glorificado. Cuando Dios nos mete a procesos y es Él el que nos ha metido ahí, primeramente el nombre de Él es glorificado. No nos llevamos nosotros la honra, no nos llevamos nosotros la gloria, sino que la honra y la gloria es solamente para Él. Pero ¿qué pasó con el mismo David? Aquel David que se enfrentó a un gigante, que no le tuvo miedo a aquel gigante porque sabía que el poderoso gigante iba con él, porque el más poderoso estaba con él. Ese mismo David más adelante se mete a un proceso que no fue Dios quien lo metió ahí. Por estar de haragán, por no haber ido a lo que Dios lo había mandado a hacer, por quedarse cómodamente, como muchas veces nosotros decidimos estar bien cómodos ahí. No, Dios lo había mandado a hacer algo. Dios lo mandó a que fuera y él muy cómodamente se queda. ¿Y qué pasó?
Comienza una mujer muy hermosa por allá a pasearse en la alcoba, y él, como estaba sin hacer nada, no estaba espiritual en ese momento, aquella mujer la manda a llamar. ¿Cuál fue el proceso de David en ese momento? Casi pierde el reino, casi pierde el reinado. Eso pasa cuando nosotros mismos nos metemos a procesos que Dios no nos ha dado, que Dios no nos ha llamado. Por falta de sabiduría nos metemos a esos procesos. Pero está la otra cara también, amados hermanos. Cuando veamos a nuestros hermanos pasar por procesos, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para señalar? Ora, bendice a aquel que está pasando por un proceso. Ora por él, levántale las manos cuando lo mires caído. No lo señales, no lo critiques. ¿Sabes por qué? Hemos estado leyendo el libro de Proverbios, y el libro de Proverbios nos enseña que si nosotros estamos señalando, estamos juzgando, eso no se quedará sin castigo. Eso no se quedará sin castigo. Así es que tengamos mucho cuidado cuando sea Dios que está procesando a alguien y nosotros comenzamos a señalar y comenzamos a decir: este pecó, este algo hizo, por eso está pasando por eso. Ten mucho cuidado con abrir tus labios y señalar y decir y juzgar. Dios lo está procesando o por tal cosa, porque pecó, porque faltó, está pasando por eso. Ten mucho cuidado, porque es Dios el que está trabajando con esa persona, y el producto final que va a salir de eso será glorioso. Será glorioso, aleluya. David pasó por un proceso en el que él se metió y le costó salir de ahí. Pero ¿saben lo bonito de David? Amados hermanos, estamos en el caminar y aún no somos perfectos. Venimos a la iglesia porque necesitamos ser perfeccionados. Necesitamos que el alfarero trabaje en nuestras vidas. Necesitamos que el alfarero comience a lijar esas áreas en las que necesitamos mejorar. Necesitamos que el alfarero trabaje ese barro en sus manos y nos haga otra criatura, otra persona, que no sigamos siendo los mismos. Estamos en este lugar porque no somos perfectos. Aún Pablo decía: yo no lo he alcanzado todo. Yo no he alcanzado todavía la perfección. Pero el proceso nuestro es estar aquí y no seguir haciendo lo mismo. Recuerdo en una ocasión, estábamos muy jovencitos con mi esposo, no teníamos muchos años de casados, y pasamos por un proceso alrededor quizás de 1 año y un poquito más, si no me equivoco. Ese proceso fue tan fuerte, y te lo cuento por esto. Mucho cuidado cuando nuestros ojos están puestos en los líderes. Mucho cuidado cuando nuestros ojos y nuestra mirada está puesta en un líder, porque no vas a crecer. Cuando aquel líder desfallezca, tú vas a caer. Cuando aquel líder esté débil, tú vas a caer. Pero si tú tienes puesta la mirada en el Creador de la vida, Él te levanta, Él te da las fuerzas, Él te saca adelante, no importando en qué momento estés pasando. Pasó aquel proceso, pasamos como 1 año, y era de todas las noches, y no le miento, vive Jehová, que yo no derramara una lágrima todos los días. Yo compartía un día de estos con una hermana ese testimonio. No había una noche que yo no derramara una lágrima. Mis ojos amanecían hinchados. ¿Por qué? Porque yo había puesto mi mirada, yo estaba muy jovencita, y yo miraba a aquella líder. La miraba que cuando pasaba al altar era una mujer de fuego, era una mujer que, Dios mío, yo decía: yo quiero ser como ella, yo quiero ser como ella. Yo había puesto mi mirada, y en el momento que aquella líder falló, o me falló, por así decirlo, yo sentí que todo se derrumbó. Y fue un proceso alrededor de 1 año y más quizás. Y no había noche que no derramara una lágrima. Y mi esposo también lloraba al lado mío. Y sabe que muchas veces tenemos que ser sabias como mujeres. Y en ese proceso yo le dije a mi esposo: nos vamos de la iglesia. Vamos a ir a otra iglesia. El pastor Toby, que muchos conocen, estaba con nosotros. Él nunca nos dejó, estuvo ahí con nosotros. Y un día él me dijo:
ya no derrames una lágrima más. Ya no derrames una lágrima más. Porque el único que se merece tus lágrimas es Jesús. El único que merece tus lágrimas es Jesús. No tienes por qué seguir derramando esas lágrimas. Y yo le dije a mi esposo, nos vamos de la iglesia. Y como dicen en buen salvadoreño, él se amarró los pantalones y me dijo, no nos vamos. Y yo le dije, nos vamos de la iglesia, yo no quiero seguir aquí. Y él me dijo, no nos vamos. Me tocó someterme. Aleluya. Gloria a Jesús. Pero ¿sabes qué fue lo maravilloso de eso? Continuamos y seguimos adorando a Dios. Seguimos sirviendo a Dios en ese proceso. Lo que Dios me enseñó fue eso. Nuestra mirada no tiene que estar en los hombres. Nuestra mirada no tiene que estar. El hombre falla, amados hermanos, porque es imperfecto, es humano. Pero hay uno que no falla y es en el que tenemos que tener puesta nuestra mirada. Hay uno que nunca te va a fallar. Aunque los demás te estén juzgando, aunque los demás te estén criticando, hay uno que no te va a fallar. Él va a levantar tus manos en medio de la prueba. Él va a levantar tus manos cuando estés decaído. Él va a sacar tus lágrimas. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, qué maravilloso es nuestro Dios! ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! ¡Aleluya! ¿Sabes qué le pasó a David? Él reconoció que Dios no lo había llamado a meterse en ese proceso. Y por eso es que Dios lo llama un corazón conforme al corazón de Dios. Porque tú y yo fallamos. Tú y yo cometemos errores. Pero ¿sabes qué? Abogado tenemos con el Padre. Tenemos uno que está abogando por nosotros. Pero también hay otra cosa. No podemos estar sobando la cabeza, hermano Rolando. Hermano Rolando no es que lo está haciendo, solo lo pongo como ejemplo. Él está pecando y está pecando. Y vengo yo y it's okay, hermano. It's okay. Eso no es un proceso. Eso no es un proceso. Yo no puedo venir a sobarle la cabeza. Yo voy a orar por él. Yo voy a orar por él, pero tampoco puedo estarle sobando la cabeza cuando ya se corrigió algo. Y cuando tú sabes que estás haciendo algo mal. Cuando tú sabes que no estás haciendo algo correcto. Tampoco podemos. Esos no son procesos. Esos no son procesos. Hay una gran diferencia entre eso. Y David dobló sus rodillas. Y en ese proceso que él se había metido, cuando él reconoce su pecado, cuando él reconoció que le había fallado a Dios, él dobla sus rodillas, él se humilla y le dice, crea, oh Dios, en mí un corazón limpio. Crea en mí un corazón limpio. ¿Qué le estaba diciendo? Yo no quiero volver a seguir a hacer lo mismo. Perfecciona mi vida, cambia mi vida, perfeccióname, aquí estoy. Pero para que Dios obre esos procesos en nuestras vidas, nosotros tenemos que darle permiso. Nosotros tenemos que permitirle a Dios que Él haga con nosotros lo que Él quiere hacer. Gloria a Jesús, alabado sea el nombre del Señor. Él no deja las cosas a medias, amados hermanos, y somos barro en sus manos. Dice en Isaías 64:8, el alfarero es nuestro Dios. El ejemplo que Dios le da a Jeremías en aquel momento lo lleva a darle a entender que el alfarero es Él. Él lo llevó a una casa física, casa del alfarero, donde realmente hacen las vasijas. Pero lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías es, yo soy el alfarero. Yo voy a hacer con el ministerio edificando las familias lo que yo he prometido hacer. Yo voy a hacer con este pueblo lo que yo he prometido hacer. Y Dios ha dado palabra, amados hermanos, y la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple en nuestras vidas porque Él no deja nada a medias. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos barro y tú el que nos formaste. Así es que obra de tus manos somos todos nosotros. Qué maravilloso, amados hermanos. Somos
obra de las puras manos de nuestro Dios. Somos su obra, aleluya. ¿Cuántos le alaban por eso? Cuando muestra la rueda, aleluya. Cuando Dios le muestra la rueda a Jeremías, la rueda es la misma vida nuestra. Esa es la rueda. Aquella rueda no cesa, sigue avanzando, y a medida esa rueda siga caminando, que es nuestra vida, seguiremos en procesos. Así es que prepárate, porque hasta la venida del Señor continuaremos en procesos. Hasta la venida de nuestro Dios continuaremos en procesos. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? ¿Cuántos esperan la segunda venida del Señor? No, yo no espero la segunda venida del Señor. Yo no estoy esperando la segunda venida del Señor. Yo estoy esperando el rapto, porque yo quiero ser arrebatada con el Señor en los aires. Yo quiero ser arrebatada con Él en los aires. Yo no estoy esperando la segunda venida de Él, porque en la segunda venida de Él yo quiero venir con Él. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea su nombre para siempre. Gloria a Jesús. Como les decía, la rueda es nuestra vida. Es el caminar que vamos a continuar nosotros. El horno son las pruebas por las que tenemos que pasar. Y para que el oro sea probado, es pasado ¿por dónde? Es pasado por el fuego, para ver la calidad, para ver si realmente es un oro puro. Como hijos de Dios necesitamos ser pasados por el fuego. Y esto no va a parar hasta la venida del Señor. Esto no va a parar porque necesitamos perfeccionarnos cada día. Él necesita perfeccionar nuestras vidas cada día. Aún no hemos alcanzado la perfección, amados hermanos. Y es por eso que ¿quiénes somos para señalar al que en determinado momento está débil? Si nosotros estamos en las mismas circunstancias de la vida, somos seres humanos y también estamos siendo procesados. También estamos siendo procesados. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Adoramos el nombre de Dios. Otra de las cosas es que no hay proceso sin recompensa. Todo proceso que nosotros pasemos y nos dejemos guiar por la mano del Señor, dejemos que sea el Señor quien procese nuestras vidas, al final de eso vamos a ver una recompensa. ¿Cuál fue la recompensa del rey David? Le cortó la cabeza a Goliat. Amén. Job. Todos conocemos la historia de Job. Job pasó por un proceso muy difícil. Y todos hemos leído la historia. Y a lo mejor muchos quizás no nos hemos metido en esa historia. Simplemente sabemos que Job fue un hombre íntegro delante de Dios. Pero ¿qué del proceso que Job pasó? Perdió sus 10 hijos. Su esposa le decía: maldice a tu Dios y muérete. Mas sin embargo Job se mantuvo íntegro delante de Dios. Job no se metió en ese proceso. Dios no lo metió en ese proceso que Dios haya querido que se metiera ahí. Pero Dios le permitió a Satanás que lo tocara, pero que no tocara su alma. Eso va a pasar muchas veces en nuestras vidas. Quizás sentimos que ya no podemos más y en el proceso comenzamos a criticar, en el proceso comenzamos a decir: Dios mío, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a aquel? ¿Por qué aquel se avanza? ¿Por qué yo no avanzo? Momento, cada etapa de nuestras vidas es diferente y Dios nos lleva en procesos diferentes a cada uno de nosotros. Hay momentos en los que quizás vamos a tener amigos a nuestro lado en los procesos, pero hay momentos de que todos se van a alejar. Y en ese momento es cuando el nombre de Dios es glorificado. En ese momento es cuando Dios está a tu lado. Cuando todos te abandonaron, cuando todos te dieron la espalda, cuando pensaste estar solo. Es cuando Dios te cargaba en sus brazos. Es cuando Dios te decía: no te preocupes, yo estoy contigo. No te preocupes, yo te saco adelante. No te preocupes, yo estoy contigo como poderoso gigante. Y yo te voy a dar la victoria.
Job tuvo amigos a su lado en su proceso, pero a la final, dice la palabra del Señor, ya conocemos la historia. Durante una semana, aquellos amigos no dijeron ninguna palabra. Muchas veces necesitamos la compañía de alguien sin que nos diga nada, sin que nos dé consejos. Simplemente necesitamos saber que alguien está ahí. Aquellos amigos estuvieron con Job por una semana sin decir una sola palabra. Pero después de eso, ¿qué pasó? Aquellos amigos comenzaron a pensar de que Job había pecado, de que la calamidad le había venido porque Job había cometido un pecado. Y todos sabemos que eso no fue así. Todos sabemos que Job se mantuvo íntegro. Pero para nosotros, el ser humano, es muy fácil decir, está pasando por eso porque algo ha de haber hecho. Está pasando por eso porque es un castigo de Dios. Y Dios nunca nos va a tratar de esa manera. Dios nos va a enseñar, pero no nos va a castigar para hacernos crecer. Nos va a pasar por ahí, por esos momentos difíciles, pero para que tú y yo crezcamos, para que lleguemos a otro nivel, para que no estemos en el mismo lugar donde comenzamos, sino que para que avancemos. Si ya no tenemos fuerza y quizás tenemos que ir paso lento, con pasos detenidos, aunque no corramos, pero sigamos, avancemos, que aunque sea de paso en paso, vamos a llegar a donde el Señor nos quiere llevar. Aunque sea despacio, vamos a llegar a donde el Señor nos quiere llevar. Y Job se levantó. ¿Cuál fue la recompensa de Job? Dice que Dios le multiplicó lo que él tenía. Le multiplicó, le dio más. Y la otra cosa es que muchas veces, mis hermanos, han pasado procesos que nosotros no los vimos. Nuestro hermano José testificaba la vez pasada de eso. Y también son cosas en las que tenemos que aprender. Cuando vemos a la gente arriba, comenzamos a decir, no, si eso es facilito. Miren qué galán se la pasa, no hay ningún problema porque ya Dios lo prosperó, tiene lo que necesita. Porque queramos o no, amados hermanos, el dinero resuelve muchos problemas. Así que no nos hagamos a veces del ojito pacho, que muchas veces pensamos que el pasar pobrezas es cuando mejor espiritualmente estamos. No, que se nos salga eso de la cabeza. ¿Ustedes creen que Jesús tenía un tesorero porque no tenía dinero? ¿Creen que Jesús andaba un tesorero porque no tenía dinero? Tenía un tesorero es porque manejaba finanzas. Así es que tengamos mucho cuidado a nosotros ser murmuradores, a ser parte de los murmuradores cuando vemos, independientemente cuál sea el proceso que esté pasando esa persona. Les cuento otra historia también. Pasé un proceso en mi trabajo. Bueno, saliendo de mi trabajo, muchos ya conocen esa historia. Mi hermana Jackie la conoce muy de cerca. En esa ocasión, Dios habló a mi vida con tiempo y comencé a sentir aquella inquietud en ese momento de que algo iba a pasar. Cuando yo salí de mi trabajo, yo pude ver perfectamente, así como lo escuchen, pude ver lo que a mí me iba a pasar, pero no le hice caso. No le hice caso a eso. Salí de mi trabajo muy tranquilamente. Cuando salgo, estaba lloviendo bien fuerte. Había una lluvia tremenda. No había absolutamente nadie afuera en los parqueos. Cuando yo salgo, cierro el negocio donde trabajaba en ese entonces, me asaltan. Me asaltaron. Fue muy duro, fue terrible. Pero en ese proceso aprendí que la mano de Dios no se aparta de sus hijos. En ese proceso aprendí que Dios nos guarda y nos cuida en todo momento. Hermano, yo no estaría contando la historia porque no había absolutamente nadie en aquel lugar. No había absolutamente nadie. A mí me pudieron haber matado y nadie se pudo haber dado cuenta porque no había nadie. Me asaltaron, quedé mal de los nervios, yo me torcí toda, llegó la ambulancia, yo quedé toda torcida en aquel momento. Y yo dije, Señor, ¿por qué no me guardaste? ¿Por qué me pasó esto? Y ¿saben qué? Entendí que Dios lo permitió para mostrar su mano poderosa. Porque me pudieron haber matado y no me mataron. Me pudieron haber quitado la vida y no pasó eso. Dios me guardó en aquel momento. Pero lo que les quiero decir con ese proceso es que llego a la iglesia, yo muerta en llanto en el altar, llorando, le digo a
a los líderes que estaban ahí, por favor oren por mí, me siento mal. Y dice un líder, por algo le ha de haber pasado eso. Algún pecado cometió y por eso le pasó eso. Entonces, ¿qué pasa, amados hermanos? En los procesos tenemos que tener nuestra mirada puesta en Dios, porque el hombre te va a juzgar, el hombre te va a criticar, pero solamente Dios sabe a dónde te quiere llevar y tú te tienes que dejar usar para donde Dios te quiere llevar. No importa por lo que pases, pero reconoce siempre a Dios. Y era lo que David decía. David en todo momento reconocía que la honra y la gloria era para Dios. Que nada nosotros merecemos. Que no hay nada que nosotros merezcamos. Solamente es la gloria para Dios. Gloria a Jesús. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos están dispuestos a dejarse moldear por el alfarero de alfareros? Muchas veces no es fácil, amados hermanos, o muchas veces quizás, ¿cuántos no hemos pasado por procesos financieros? Yo creo que todos hemos pasado por procesos financieros, pero no nos podemos quedar ahí. No podemos continuar todo el tiempo estar diciendo que estoy pasando un proceso financiero. En cierta ocasión a mí me dio mucha pena, créanme que me dio mucha pena. Alguien le habló a mi esposo y le dice, estoy pasando una situación bien difícil. Muchos conocen a mi esposo, el corazón que él tiene. Y lo llama y le dice, estoy pasando por un proceso. Y le dice a mi esposo, ok, hermano, está bien, pero ¿sabe qué? Fíjese que yo tengo bastante trabajo ahorita que hacer. Si quiere me viene a ayudar. Aquella persona se sintió ofendida porque esperaba nada más. Tome, aquí está. Muchas veces pasamos por procesos, pero no queremos salir de ellos. Y Dios no nos quiere mantener ahí. Nosotros detenemos las bendiciones de Dios. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? El pueblo de Israel era para que saliera del desierto en el menor tiempo posible. Pero la murmuración, la crítica, la desobediencia los hizo llevar 40 años dando vueltas en el mismo lugar. Los llevó 40 años cuando pudieron haber salido rápido de aquello. Pero muchas veces nosotros nos buscamos alargar los procesos de Dios. Muchas veces nosotros mismos alargamos los procesos de Dios. Mira, lo único que debemos de hacer es decirle al Señor gracias. Los procesos son dolorosos y no nos gustan. ¿A quién le gusta pasar procesos? ¿A quién le gusta? A nadie. Y mira, la historia más maravillosa es la de nuestro Señor Jesucristo. Él pasó por un proceso. ¿Y cuál fue el final de ese proceso? Tu salvación y la mía. Él pudo haber dicho, no, yo no paso ese proceso. Él pudo haber dicho, no, no lo aguanto. Pero por amor a ti y a mí, Él pasó ese proceso que lo llevó a la cruz del Calvario. Él pasó ese proceso que lo llevó a derramar su sangre para que tú y yo recibiéramos el regalo de la salvación. Para que tú y yo recibiéramos ese regalo tan grande. Aleluya. Y si Dios, si Jesús pasó ese proceso, pero es que Jesús era el Hijo de Dios. Sí, pero cuando Jesús pasó ese proceso, era 100% hombre. Era 100% carne, como tú y yo. Con la diferencia es que estaba sometido a su Padre. Con la diferencia es que estaba obedeciendo cada paso que el Padre le decía. Y muchas veces nosotros, amados hermanos, no queremos obedecer. Muchas veces nos hacemos del oído sordo. Muchas veces el Señor nos está hablando y nos está hablando. Y no queremos escuchar su voz. Muchas veces el Señor nos quiere bendecir más allá de lo que tenemos, más allá de lo que nuestros ojos ven, más allá de lo que nuestra mente pueda imaginar. Dios nos quiere bendecir más allá, amados hermanos, pero muchas veces no le permitimos a Él
que Él obre en nuestras vidas. Que Él obre. A veces decimos, yo así soy y a mí nadie me cambia. Muchas veces necesitamos tener cambios en nuestras vidas. Necesitamos cambiar algo para que Dios comience a obrar. Necesitamos hacer cambios para que Dios comience a cambiar en nosotros lo que Él tiene que cambiar. Ahorita yo tengo un reto con los jóvenes. Por ahí hay muchos jóvenes que dicen que me tienen temor porque me miran así como muy enojada, y me he puesto el reto a que me lo voy a ganar, a que me voy a ganar la confianza de ellos. Amén. Muchas veces hay cosas que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Hay cosas que necesitamos cambiar en nuestras vidas. Y necesitamos ser humildes y aceptar lo que nosotros estamos fallando. Necesitamos ser humildes y aceptar qué es lo que yo necesito cambiar. Porque muchas veces sabemos que estamos cometiendo algo, pero no aceptamos que necesitamos cambiar áreas en nuestras vidas. Lo que viene grande, ¿cuántos lo creen? Lo que viene grande, amada iglesia, lo que viene grande. Pero necesito someterme, necesito hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor.